La arena está saturada con el olor metálico de la sangre seca bajo el sol implacable de Roma. El rugido de 50.000 voces se convierte en una sola criatura hambrienta de espectáculo. En el centro del Coliseo, un hombre desnudo hasta la cintura espera su destino atado a un poste vertical. No es un gladiador, no ha cometido ningún crimen que mereciera juicio. Su único error fue nacer en el lado equivocado de la conquista romana. En menos de 2 minutos, las puertas de hierro se abrirán y liberarán a 3 leopardos africanos privados de alimento durante 5 días. Esta es la forma más espectacular en que Roma ejecutaba su justicia, pero estaba lejos de ser la peor. ¿Podrías soportar las torturas legales del imperio más poderoso que el mundo antiguo conoció? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El sistema judicial romano se construyó sobre un principio fundamental que determinaba si vivías o morías de forma rápida o experimentabas sufrimiento durante días, tu estatus social. La ciudadanía romana funcionaba como un escudo invisible, pero absolutamente real, contra las formas más brutales de castigo. Un ciudadano acusado de asesinato podía enfrentar el exilio o una muerte rápida por decapitación. Un esclavo acusado del mismo crimen podía ser crucificado durante días mientras cuervos le arrancaban los ojos antes de que la asfixia o la infección terminaran con su agonía. Esta distinción no era accidental ni producto de la crueldad arbitraria. Roma había diseñado un sistema donde el terror público funcionaba como política de Estado. Durante el siglo I después de Cristo, cuando el imperio alcanzaba su máxima expansión territorial, las cárceles romanas no funcionaban como lugares de castigo prolongado, sino como salas de espera para la ejecución o el juicio. La prisión más infame de Roma, el Tullianum, era en realidad una cisterna subterránea reconvertida ubicada al pie de la colina capitolina. Descendías 12 escalones de piedra húmeda hasta llegar a una cámara circular de 6 metros de diámetro. No había ventanas, no había letrina. El único acceso de aire provenía de un agujero en el techo por donde te arrojaban inicialmente. La oscuridad era tan absoluta que los prisioneros perdían la noción del tiempo después de 48 horas. El historiador Salustio describió el lugar como un espacio donde el abandono, la oscuridad y el hedor hacen que parezca terrorífico e inmundo. Aquí esperaron su ejecución Vercingetorix, el líder galo que había desafiado a César, y los conspiradores de Catilina. Ninguno salió vivo. Pero el Tullianum era un privilegio reservado para enemigos políticos de alto perfil. Para criminales comunes, las condiciones eran considerablemente peores. Las cárceles públicas llamadas lautumiae eran canteras abandonadas donde los prisioneros dormían sobre roca desnuda sin protección contra el frío nocturno o el calor diurno. En Siracusa, Sicilia, los romanos utilizaban la oreja de Dionisio, una cueva calcárea de 23 metros de altura, cuya acústica peculiar permitía que los guardias escucharan cada conversación susurrada entre prisioneros. Esta ventaja arquitectónica convertía el intento de conspiración en imposible. Los condenados sabían que cualquier palabra podía ser el pretexto para adelantar su ejecución. El proceso judicial que determinaba tu destino dependía radicalmente de quién eras. Si poseías ciudadanía romana y enfrentabas acusaciones serias, podías apelar directamente al emperador bajo el derecho de provocatio ad Cesarem. Este privilegio, que el apóstol Pablo utilizó para evitar ser juzgado en Jerusalén y llevó su caso a Roma, garantizaba que ningún ciudadano sería ejecutado sin un proceso formal. Pero este derecho terminaba exactamente donde comenzaba tu condición de no ciudadano. Los peregrini, habitantes del imperio sin ciudadanía, carecían de protección legal significativa.
Y los esclavos existían en un limbo jurídico donde ni siquiera se les consideraba personas completas bajo la ley. La tortura judicial llamada quaestio funcionaba como método legal de extracción de testimonios. La ley romana establecía que el testimonio de un esclavo solo era válido si se obtenía bajo tortura. Esta práctica no surgía de sadismo casual, sino de una lógica perversa. Los romanos creían que un esclavo solo diría la verdad cuando el dolor fuera más aterrador que las consecuencias de la confesión. Los métodos variaban según la creatividad del interrogador. El eculeo era una tabla de madera con orificios donde ataban tus extremidades, mientras un mecanismo de palanca las estiraba progresivamente. El objetivo no era dislocar las articulaciones inmediatamente, eso hubiera terminado el interrogatorio demasiado pronto, sino generar dolor sostenido durante horas, mientras el cartílago se separaba milímetro a milímetro. Cuando el eculeo no producía confesión, los verdugos recurrían a los ungulae, garfios metálicos de 3 puntas diseñados para desgarrar carne sin cortar arterias principales. Las marcas que dejaban eran permanentes. Un esclavo que sobrevivía al quaestio, evento poco frecuente si la tortura era exhaustiva, llevaba cicatrices que lo marcaban de por vida como alguien que había pasado por el proceso. Estas cicatrices no generaban simpatía. En la sociedad romana denotaban que había sido considerado lo suficientemente sospechoso como para merecer investigación violenta. ¿Qué crímenes justificaban estos métodos? La lista era más larga y arbitraria de lo que imaginas. El asesinato obviamente encabezaba las ofensas capitales, pero el parricidium, el asesinato de un familiar directo, se castigaba con especial horror. La pena tradicional era el poena culei, el castigo del saco. El condenado era cosido dentro de un saco de cuero, junto con un perro, un gallo, una víbora y un mono. Estos animales específicos no eran aleatorios. Cada uno representaba una traición a un orden natural diferente. El perro simbolizaba la traición a la lealtad, el gallo a la vigilancia doméstica, la serpiente a la malicia oculta y el mono a la perversión de la naturaleza humana. El saco se sellaba herméticamente y se arrojaba al río Tíber. Si los animales no te atacaban en el pánico inicial, la asfixia o el ahogamiento completaban el trabajo. El incendio provocado, crimen especialmente temido en una ciudad donde edificios de apartamentos de madera se apilaban de forma precaria, se castigaba con crematio, quemado vivo. No era una hoguera rápida. El condenado se ataba a un poste vertical mientras se acumulaba leña verde que generaba humo denso y llamas de baja intensidad. La muerte llegaba por asfixia antes que por quemaduras en muchos casos, pero el proceso duraba entre 15 y 30 minutos de conciencia agonizante. Los espectadores podían acercarse lo suficiente para escuchar los gritos y oler la carne chamuscada. Este elemento del espectáculo público no era efecto secundario, sino propósito central. Roma ejecutaba criminales en espacios públicos porque la muerte privada no servía como disuasivo. Estamos documentando cada detalle de este sistema judicial brutal. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La crucifixión representaba la forma de ejecución más temida porque combinaba dolor extremo con humillación pública máxima y muerte extraordinariamente lenta. Contrario a la imagen popular influenciada por la iconografía cristiana, la crucifixión romana variaba enormemente en su aplicación. El patibulum, la viga horizontal que el condenado cargaba hasta el lugar de ejecución, pesaba entre 30 y 40 kilos. El trayecto desde la prisión hasta el sitio de crucifixión podía extenderse varios kilómetros. Si colapsabas bajo el peso, los soldados te azotaban hasta que te levantabas o morías en el camino. Ambos resultados eran aceptables para las autoridades.
Los clavos utilizados en crucifixiones romanas, varios de los cuales se han recuperado en excavaciones arqueológicas, medían entre 13 y 18 centímetros de largo. No se clavaban en las palmas de las manos como el arte medieval sugiere, porque el tejido ahí no soportaría el peso del cuerpo y se desgarraría. Los verdugos experimentados clavaban los clavos en las muñecas, entre los huesos del carpo, o a través de los antebrazos entre el radio y el cúbito. Para los pies, un solo clavo atravesaba ambos calcáneos después de girar las piernas lateralmente. Esta posición forzaba al crucificado a empujarse hacia arriba con sus piernas para poder respirar. Cada inhalación requería presionar sobre el clavo que atravesaba tus pies. Cada exhalación significaba colapsar hacia abajo, colgando de tus brazos extendidos. La muerte por crucifixión no venía del sangrado ni del dolor directo de los clavos. El mecanismo era asfixia progresiva por agotamiento. Cuando ya no podías empujarte hacia arriba para expandir tus pulmones, el dióxido de carbono se acumulaba en tu sangre mientras el oxígeno disminuía. La acidosis respiratoria causaba convulsiones, arritmias cardíacas y eventualmente paro cardiopulmonar. Este proceso duraba entre 6 horas y 4 días, dependiendo de tu condición física inicial, las condiciones climáticas y si los verdugos decidían acelerar tu muerte. El crurifragium, romper las piernas del crucificado con una masa de hierro, eliminaba tu capacidad de empujarte hacia arriba y causaba muerte por asfixia en 15 a 30 minutos. Esta misericordia solo se aplicaba cuando los organizadores de la ejecución necesitaban liberar las cruces para nuevos condenados. Los lugares de crucifixión no eran aleatorios. Roma ejecutaba criminales en las vías principales de entrada a la ciudad para que cualquiera que llegara viera inmediatamente las consecuencias de desafiar la ley romana. La Vía Apia, la carretera más importante que conectaba Roma con el sur de Italia, se convirtió en galería de horror después de la revuelta de esclavos liderada por Espartaco en 71 a.C. Cuando Marco Licinio Craso finalmente derrotó al ejército rebelde, ordenó la crucifixión de 6.000 esclavos capturados. Los cuerpos se distribuyeron a lo largo de 200 kilómetros de carretera, uno cada 33 metros. Permanecieron exhibidos durante meses mientras se descomponían. El mensaje era imposible de malinterpretar. Esto es lo que le sucede a quienes desafían Roma. Pero la crucifixión, por brutal que fuera, no representaba la peor forma de morir bajo custodia romana. Esa distinción pertenecía a la damnatio ad bestias, condena a las bestias. Este castigo, reservado para traidores, desertores militares, piratas y líderes de rebeliones, convertía tu ejecución en entretenimiento masivo. El condenado era llevado al anfiteatro durante los munera, los juegos públicos, generalmente en las horas del mediodía, entre las batallas de gladiadores matutinas y vespertinas. Podía ser atado a un poste como mencionamos al inicio, o simplemente empujado a la arena sin armas, mientras las puertas se abrían liberando animales específicamente seleccionados por su comportamiento agresivo. Los romanos importaban bestias desde todos los rincones del imperio, específicamente para estas ejecuciones. Leones de África del Norte, osos de los Alpes, leopardos de Egipto, tigres de Mesopotamia, jabalíes de Germania, hienas de Nubia. Estos animales no eran entrenados para matar humanos. Eso hubiera sido innecesario y caro. Simplemente se les privaba de comida durante días antes del espectáculo. Un león macho adulto puede consumir hasta 7 kilos de carne en una sola comida. Después de 5 días de ayuno forzado, un humano indefenso en la arena representaba una oportunidad de alimentación que el animal no dudaba en aprovechar.
Las descripciones de estas ejecuciones que sobreviven en textos romanos son perturbadoramente detalladas. El filósofo Séneca, quien asistió a los juegos, pero más tarde los criticó, describió ver a un hombre siendo atacado por un oso que lo agarró con sus garras, lo levantó en el aire y lo sacudió hasta que sus miembros se separaron de su tronco. Otro relato describe a un grupo de cristianos acusados del incendio de Roma bajo Nerón en el año 64, siendo cosidos en pieles de animales para confundir a los perros de caza, que los despedazaban pensando que atacaban presas naturales. El poeta Marcial celebró en sus epigramas las ejecuciones creativas donde los condenados eran obligados a recrear muertes mitológicas. Un criminal condenado por robo fue vestido como Orfeo y enviado a la arena con una lira. Cuando comenzó a tocar, en lugar de que los animales se calmaran como en el mito, un oso lo atacó inmediatamente. Marcial consideró esto hilarante y digno de verso. Otro condenado fue suspendido con arneses representando a Ícaro. Cuando lo soltaron de gran altura, se estrelló contra el suelo de la arena ante la multitud que aplaudía. La línea entre ejecución y teatro era inexistente. ¿Existía alguna forma de escapar de estos castigos una vez condenado? Las opciones eran extremadamente limitadas. Si eras ciudadano romano, la apelación al emperador representaba tu única esperanza realista. Pero este proceso podía tomar meses, durante los cuales permanecías encarcelado en condiciones miserables. Si no eras ciudadano, tu única alternativa era el perdón imperial directo, algo extraordinariamente raro que generalmente solo ocurría durante festividades especiales o conmemoraciones de victorias militares. El emperador podía declarar una amnistía limitada indultando ciertos crímenes menores, pero ofensas serias como traición, asesinato o deserción nunca entraban en estas categorías perdonables. Algunos condenados optaban por el suicidio antes que enfrentar ejecución pública. Roma consideraba esta elección honorable en ciertos contextos, especialmente para miembros de la clase alta que habían caído en desgracia política. Séneca mismo, después de ser implicado en una conspiración contra Nerón, recibió la orden de suicidarse. Eligió abrirse las venas en un baño caliente, método que permitía desangrarse de forma relativamente indolora mientras perdías conciencia gradualmente. Pero para criminales comunes o esclavos, incluso el suicidio estaba fuera de alcance. Los guardias vigilaban específicamente para prevenir que los prisioneros se quitaran la vida y les robaran al Estado la oportunidad de ejecutarlos públicamente. Las ejecuciones en la arena no se limitaban a adultos varones. Mujeres condenadas por traición o asesinato también enfrentaban damnatio ad bestias, aunque con una modificación. Las normas romanas sobre decencia pública prohibían exponer completamente desnudas a mujeres de cualquier clase social, incluso durante ejecución. La solución era vestirlas con túnicas delgadas que se desgarraban fácilmente durante el ataque animal, pero técnicamente preservaban el pudor inicial. Esta hipocresía absurda, preocuparse por la desnudez de alguien a punto de ser devorado vivo, ilustra las contradicciones morales del sistema romano. Los niños no eran inmunes a estas brutalidades. Aunque la ley romana generalmente protegía a menores de ejecuciones capitales, las definiciones de minoría de edad eran nebulosas. Un niño varón alcanzaba capacidad legal completa a los 14 años. Después de esa edad, técnicamente podía ser juzgado y ejecutado como adulto. Durante las persecuciones religiosas, especialmente las dirigidas contra cristianos, familias enteras fueron ejecutadas juntas sin consideración por la edad de los niños. El historiador Tácito registra que durante la persecución de Nerón, una multitud inmensa fue ejecutada y fueron añadidas burlas a sus muertes.
cubiertos con pieles de bestias, fueron despedazados por perros, o crucificados, o convertidos en antorchas para iluminar la noche cuando la luz del día se extinguía. Este último método de ejecución, ser usado como antorcha humana, requiere explicación detallada porque representa quizás la forma más sádica de castigo que Roma legalizó. El condenado era atado a un poste alto. Su cuerpo se cubría con materiales inflamables, pez, resina, aceite y tejidos empapados en sustancias combustibles. La ignición comenzaba en los pies. Las llamas ascendían lentamente, permitiendo que el condenado permaneciera consciente durante varios minutos mientras su cuerpo se convertía en fuente de iluminación. Nerón ordenó instalar estas antorchas vivientes en sus jardines privados durante fiestas nocturnas. Los invitados cenaban y socializaban mientras los gritos de los ejecutados proporcionaban macabro fondo sonoro. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿cómo una sociedad que produjo filosofía estoica, ingeniería avanzada y códigos legales sofisticados justificaba estas atrocidades? La respuesta yace en la filosofía romana sobre el castigo y el orden social. Los pensadores romanos argumentaban que ciertos crímenes representaban amenazas tan fundamentales al orden civilizado que su castigo debía ser proporcional no al daño causado, sino al peligro potencial que simbolizaban. Un esclavo que mataba a su amo no solo había cometido homicidio, había atacado la institución misma de la esclavitud, sobre la cual descansaba la economía romana. La ley romana establecía que si un amo era asesinado dentro de su casa y el asesino no era identificado inmediatamente, todos los esclavos que vivían bajo ese techo serían ejecutados. Esta norma, conocida como Senatus Consultum Silanianum, no buscaba justicia individual, sino prevención colectiva. En el año 61 después de Cristo, cuando Lucio Pedáneo II, prefecto de la ciudad de Roma, fue asesinado por uno de sus esclavos, 400 esclavos de su hogar fueron ejecutados según esta ley. Hubo protestas públicas. Multitudes intentaron bloquear la procesión hacia el lugar de ejecución. El emperador Nerón tuvo que desplegar tropas para garantizar que se cumpliera la sentencia. La justificación oficial era que los esclavos tenían la obligación de proteger a su amo, y si fallaban en hacerlo, merecían muerte colectiva. Este terror legal funcionaba como política. Las tasas de criminalidad violenta en áreas urbanas romanas eran notablemente bajas comparadas con estándares premodernos, no porque los romanos fueran inherentemente más pacíficos, sino porque todos entendían las consecuencias exactas de ser capturado. La certeza del castigo y su severidad desproporcionada actuaban como disuasivo efectivo. Pero este sistema requería que las ejecuciones fueran públicas, frecuentes y suficientemente horribles para quedar grabadas en la memoria colectiva. Los anfiteatros romanos, el Coliseo siendo el ejemplo más famoso, no eran solo lugares de entretenimiento. Eran aulas donde el Estado enseñaba lecciones sobre poder, orden y las consecuencias de la desobediencia. La arquitectura misma del Coliseo, que podía albergar entre 50 y 80.000 espectadores, garantizaba que una porción significativa de la población urbana presenciara ejecuciones regularmente. Los asientos no eran aleatorios. Los senadores ocupaban las primeras filas, los caballeros las siguientes, los ciudadanos comunes los niveles intermedios, los pobres y no ciudadanos las gradas superiores. Esta jerarquía espacial reforzaba el orden social mientras todos observaban lo que le sucedía a quienes lo desafiaban. La pregunta de supervivencia que planteamos al inicio no tiene respuesta optimista. Si caías bajo custodia romana acusado de un crimen serio, tus probabilidades dependían enteramente de factores fuera de tu control.
Tu ciudadanía, tu riqueza, tus conexiones políticas, el humor del emperador, la necesidad de espectáculo público en ese momento particular. Un ciudadano rico acusado de conspiración podía suicidarse honorablemente. Un esclavo acusado de robar pan enfrentaba crucifixión. La justicia romana no pretendía ser igualitaria. Era explícitamente estratificada, diseñada para mantener el orden social a través del terror graduado. ¿Pero funcionaba este sistema para los romanos mismos? En ciertos aspectos, sí. El imperio duró más de 5 siglos en Occidente y más de 1000 años en Oriente. Sus fronteras permanecieron relativamente seguras durante siglos. Las rebeliones internas, aunque no inexistentes, eran menos frecuentes que en imperios contemporáneos, con poblaciones similares. El costo de esta estabilidad era un río constante de sangre derramada en arenas públicas, un catálogo interminable de torturas legalizadas y la normalización de la crueldad como herramienta política. Los filósofos estoicos romanos, especialmente en los siglos I y II después de Cristo, comenzaron a cuestionar este sistema. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto escribieron sobre la dignidad humana innata, la importancia de la misericordia y los límites del castigo justificable, pero sus voces eran minoritarias. La mayoría de los romanos, desde emperadores hasta plebeyos, aceptaban que la violencia extrema contra criminales y enemigos era no solo necesaria, sino correcta. Los juegos de gladiadores eran inmensamente populares. Las ejecuciones atraían multitudes. Cuando emperadores intentaban reducir el número de espectáculos públicos por razones económicas, enfrentaban quejas masivas de la población. Esta aceptación cultural de la violencia pública comenzó a erosionarse solo cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio en el siglo IV. Los cristianos, habiendo sido víctimas frecuentes de estas ejecuciones espectáculo durante 3 siglos, tenían razones personales y teológicas para oponerse al sistema. El emperador Constantino prohibió la crucifixión en el año 337. El emperador Honorio prohibió los combates de gladiadores en el año 404. Las ejecuciones ad bestias continuaron de forma esporádica hasta el colapso del Imperio Occidental. Pero incluso después de estas reformas, la tortura judicial persistió. El Código Justiniano, la gran compilación de leyes romanas del siglo VI, todavía autorizaba tortura para extraer confesiones de esclavos y no ciudadanos. Los métodos específicos se volvieron menos espectaculares, pero no menos dolorosos. El imperio había evolucionado, pero no había abandonado completamente la creencia fundamental de que el dolor físico extremo servía a propósitos legales legítimos. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Mientras las sombras se alargan sobre la arena del Coliseo y los últimos gritos se desvanecen en el aire cálido de la tarde romana, quedan preguntas sin responder. ¿Qué sucedía con aquellos que sobrevivían inexplicablemente a sus sentencias de muerte? ¿Existían casos documentados de perdón imperial de último momento? ¿Cómo afectaban estas experiencias a los verdugos que ejecutaban estas órdenes día tras día? ¿Y qué nos dice este sistema sobre la naturaleza humana misma, nuestra capacidad de normalizar atrocidades cuando se envuelven en el lenguaje de ley y orden? Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El sol del amanecer ilumina las celdas subterráneas del Coliseo, donde prisioneros esperan su turno en la arena. Algunos han pasado la noche entera escuchando los rugidos de las bestias hambrientas en las jaulas adyacentes. Otros han perdido la capacidad de procesar el miedo, entrando en un estado de disociación catatónica que los guardias llaman la mirada vacía.
Hoy enfrentarás no solo la posibilidad de tu propia muerte, sino la realidad de un sistema diseñado para extraer hasta la última gota de terror de tu experiencia final. Pero ¿qué pasaba cuando lo imposible ocurría y alguien sobrevivía? Los registros históricos documentan casos excepcionales donde condenados sobrevivieron sus ejecuciones programadas. La forma más común de supervivencia involuntaria ocurría durante crucifixiones. Si el crucificado era descolgado antes de morir, generalmente porque llegaba la noche y las autoridades necesitaban las cruces para el día siguiente, técnicamente había cumplido su sentencia. La ley romana no especificaba que el condenado debía morir, solo que debía ser crucificado. Esta laguna legal creaba situaciones absurdas donde alguien podía ser ejecutado y luego vender su historia de supervivencia en tabernas locales. El caso más famoso de supervivencia a crucifixión involucra a un hombre del siglo I cuyo nombre no sobrevivió en los registros, pero cuya historia fue documentada por el historiador Josefo. Este hombre, crucificado junto con otros rebeldes judíos durante la revuelta contra Roma, fue reconocido por Josefo mientras colgaba de la cruz. Josefo, quien tenía influencia con el general romano Tito, solicitó que descolgaran a 3 de los crucificados que todavía mostraban signos de vida. Tito accedió. Los médicos militares romanos trataron a los 3 hombres. Solo uno sobrevivió. Sus heridas sanaron durante semanas. Las infecciones que habitualmente mataban a víctimas de crucifixión fueron contenidas con tratamientos que incluían vino caliente usado como antiséptico y vendajes de lino empapados en aceite de oliva. Pero la supervivencia médica no garantizaba reintegración social. Este hombre llevaba cicatrices masivas en sus muñecas y pies que lo marcaban permanentemente. En una sociedad donde las marcas corporales comunicaban historia personal, todos sabían inmediatamente que había sido crucificado. El estigma asociado con haber recibido la forma de castigo reservada para los criminales más despreciables lo seguía a todas partes. No podía obtener empleo legítimo. Las familias respetables no permitían que sus hijos se asociaran con él. Efectivamente, aunque sobrevivió la ejecución física, sufrió muerte social. Las supervivencias ad damnatio ad bestias eran estadísticamente aún más raras, pero ocasionalmente documentadas. El mecanismo más común de supervivencia involuntaria ocurría cuando el animal seleccionado no cooperaba con el espectáculo. Los leones, contrario a la creencia popular, no siempre atacan inmediatamente. Un león bien alimentado o uno que ha sido transportado recientemente y está estresado puede simplemente ignorar a un humano en la arena. Los organizadores de juegos enfrentaban un dilema en estos casos. Podían introducir un segundo animal, arriesgándose a que tampoco atacara y convirtiendo el espectáculo en farsa. O podían declarar que los dioses habían intervenido salvando al condenado, convirtiendo el fracaso logístico en momento de piedad divina políticamente conveniente. Este segundo escenario ocurrió con suficiente frecuencia que se convirtió en tropos literario. El poeta Marcial describe varios casos donde la multitud, conmovida por la misericordia del animal, demandaba el perdón del condenado. El emperador, deseando parecer magnánimo, otorgaba clemencia. El condenado se convertía en celebridad menor, alguien que había sido tocado por favor divino. Pero esta narrativa conveniente ocultaba una realidad más cínica. Los organizadores de juegos necesitaban que el espectáculo mantuviera elementos de impredecibilidad. Perdones ocasionales aumentaban la tensión dramática porque significaban que el resultado no era completamente predeterminado. Sin embargo, incluso estos perdones raros venían con condiciones. El perdonado generalmente debía jurar lealtad pública al emperador. Debía participar en ceremonias religiosas demostrando gratitud a los dioses romanos.
y su perdón podía ser revocado si cometía cualquier ofensa posterior, por menor que fuera. La libertad que ganaba era condicional, precaria, revocable en cualquier momento. Vivía sabiendo que una sola acción sospechosa podía devolverlo a la arena, y esta vez no habría segunda salvación. ¿Qué experimentaban psicológicamente aquellos que sobrevivían estas ordalías? Los textos romanos rara vez exploran esta dimensión, pero algunos testimonios indirectos sobreviven. San Perpetua, una cristiana ejecutada en Cartago en el año 203, dejó un diario de prisión que describe sus días finales esperando ejecución. Escribió sobre pesadillas recurrentes donde era atacada por un dragón en la arena. Describió cómo el miedo inicial dio paso a una resignación extraña, casi eufórica. Ya no tenía miedo, escribió, porque sabía que Cristo estaría conmigo. Esta transformación psicológica, convertir terror en certeza espiritual, representaba un mecanismo de afrontamiento que muchos condenados adoptaban. Para aquellos sin fe religiosa fuerte, las estrategias psicológicas eran diferentes. Algunos buscaban intoxicarse antes de su ejecución. El vino barato estaba disponible para prisioneros que podían pagarlo o cuyos familiares sobornaban a guardias. La embriaguez extrema no prevenía el dolor, pero lo distanciaba psicológicamente. Observadores describieron condenados que caminaban a la arena riendo histéricamente o cantando canciones obscenas, comportamiento que probablemente reflejaba desesperación disfrazada como bravuconería más que genuino coraje. La experiencia de los verdugos que ejecutaban estas sentencias merece examinación separada. Contrario a la imagen popular del verdugo como sádico que disfrutaba su trabajo, la mayoría de los ejecutores romanos veían su rol como labor profesional ingrata, pero necesaria. Los carnifex, verdugos oficiales, formaban una subclase social despreciada, incluso mientras realizaban funciones legalmente requeridas. No podían vivir dentro de los límites urbanos de Roma. Debían usar ropa distintiva que los identificara inmediatamente. Se les prohibía entrar a templos o participar en ceremonias públicas. Esta marginación social tenía lógica perversa. Roma necesitaba que alguien ejecutara sus sentencias, pero consideraba el acto mismo de matar como contaminante ritual. El carnífex absorbía esta contaminación en nombre del Estado, convirtiéndose en chivo expiatorio permanente. Su salario era relativamente generoso, reconocimiento implícito de que pocos aceptarían el trabajo sin compensación significativa. Pero ninguna cantidad de dinero podía comprar respetabilidad. Sus hijos heredaban el estigma. Sus hijas encontraban imposible casarse fuera de familias de otros verdugos. Los efectos psicológicos en estos hombres eran predecibles. Tasas altas de alcoholismo, violencia doméstica, suicidio. Un carnifex experimentado podía haber ejecutado cientos de personas durante su carrera. Clavar manos a cruces se convertía en movimiento mecánico repetido tantas veces que perdía significado emocional. Pero algunos verdugos desarrollaban métodos para preservar humanidad residual. Golpeaban a condenados inconscientes antes de clavarlos, ahorrándoles conciencia del proceso. Perforaban pulmones con lanzas después de horas de crucifixión para acelerar muerte. Estas misericordias no autorizadas eran técnicamente violaciones de procedimiento, pero rara vez se castigaban. La dinámica entre verdugos y condenados ocasionalmente producía momentos de conexión humana extraña. Relatos anecdóticos describen carnifex que conversaban con prisioneros antes de ejecuciones, preguntando sobre sus vidas, ofreciendo agua o vino. No desde compasión abstracta, sino desde reconocimiento concreto de humanidad compartida. Mañana podrías ser tú en esta posición, un verdugo supuestamente le dijo a un condenado. Hoy soy yo quien sostiene el martillo, pero los dioses son caprichosos y la fortuna cambia rápidamente.
Esta filosofía fatalista permeaba la cultura romana en general. La rueda de la fortuna era metáfora ubicua en literatura y arte romano. Hoy emperador, mañana condenado. Hoy rico, mañana esclavo. La única constante era el cambio, y ningún estatus era permanentemente seguro. Esta creencia no generaba simpatía universal por los condenados, pero sí producía cierta humildad existencial. Incluso espectadores que gritaban por sangre en la arena entendían que circunstancias diferentes podrían colocarlos a ellos mismos bajo la espada del verdugo. Las familias de los ejecutados enfrentaban sus propias ordalías. La ley romana generalmente prohibía reclamar cuerpos de criminales ejecutados. Los cadáveres se consideraban propiedad del Estado. Después de ejecuciones públicas, los cuerpos eran arrojados al Tíber o enterrados en fosas comunes sin marcadores. Esta privación del entierro apropiado era castigo adicional, porque los romanos creían que el alma no podía descansar sin ritos funerarios correctos. Negar estos ritos significaba condenar al difunto a vagar eternamente como espíritu inquieto. Pero las familias desesperadas encontraban formas de subvertir estas prohibiciones. Sobornaban guardias para recuperar cuerpos bajo cobertura de oscuridad. Realizaban ritos funerarios secretos en ubicaciones remotas. Estos actos eran técnicamente ilegales y podían resultar en arrestos si eran descubiertos, pero familias los arriesgaban regularmente. El amor familiar y la obligación religiosa superaban el miedo a consecuencias legales. Los cristianos desarrollaron redes especializadas para recuperar cuerpos de mártires ejecutados. Estos cuerpos, o fragmentos de ellos, se convertían en reliquias sagradas veneradas por comunidades cristianas. Las catacumbas romanas, cementerios subterráneos donde los cristianos enterraban sus muertos, contienen inscripciones que marcan tumbas de mártires. Algunos textos especifican exactamente cómo murió la persona: devorado por leones, quemado vivo, crucificado. Estas inscripciones transformaban la muerte violenta en testimonio de fe, recontextualizando trauma como triunfo espiritual. Esta reinterpretación cristiana del martirio eventualmente debilitó el impacto psicológico de las ejecuciones públicas. Cuando los condenados iban a su muerte cantando himnos y declarando que anticipaban con gozo unirse a Cristo, el espectáculo perdía su función de terror ejemplar. Los organizadores de juegos notaron que ejecutar cristianos a menudo fortalecía al movimiento en lugar de disuadirlo. Algunos emperadores respondieron ordenando ejecuciones privadas de cristianos para evitar crear nuevos mártires cuyas historias inspirarían a otros. Pero la maquinaria de ejecuciones públicas era demasiado integral al sistema político romano para ser desmantelada fácilmente. Los juegos cumplían múltiples funciones simultáneas: entretenimiento masivo, educación cívica sobre consecuencias del crimen, demostración de poder imperial y gestión de poblaciones de prisioneros. Eliminar uno de estos elementos requería encontrar alternativas para todos los demás, tarea política y logísticamente compleja. La transición real comenzó no por razones morales sino económicas. Mantener bestias exóticas para ejecuciones era extraordinariamente caro. Un león importado de África del Norte podía costar el equivalente a varios años de salario de un trabajador común. Tigres de Asia eran aún más caros y difíciles de transportar. A medida que el imperio enfrentaba presiones financieras crecientes en los siglos III y IV, el presupuesto para juegos espectaculares disminuyó. Simultáneamente, el reclutamiento militar constante para defender fronteras cada vez más amenazadas creaba escasez de mano de obra. Los esclavos y prisioneros, que previamente habrían sido ejecutados en la arena, empezaron a ser vendidos a minas, canteras o haciendas agrícolas, donde su trabajo producía valor económico. La muerte seguía siendo horrible,
Trabajar en minas romanas tenía tasa de mortalidad cercana a 100% en 3 años, pero al menos generaba beneficio económico antes de matar al prisionero. Estas presiones prácticas convergieron con la cristianización del imperio bajo Constantino. Cuando el emperador mismo era cristiano, justificar ejecuciones espectáculo como entretenimiento público se volvía teológicamente problemático. La prohibición de crucifixión en el año 337 representó cambio simbólico mayor. La cruz, instrumento de tortura romana, se había convertido en símbolo central del cristianismo. Continuar crucificando personas mientras se veneraba la cruz de Cristo creaba disonancia cognitiva insostenible. La prohibición de combates de gladiadores en el año 404 siguió lógica similar. El emperador Honorio emitió el decreto después de que un monje llamado Telémaco saltara a la arena durante unos juegos intentando detener el combate. La multitud lo mató a pedradas. Honorio, horrorizado por el asesinato de un monje santo, usó el incidente como pretexto para prohibir los juegos permanentemente. La realidad era más complicada. Los juegos ya estaban declinando en frecuencia. La prohibición oficial formalizó un cambio que ya estaba ocurriendo gradualmente, pero incluso después de estas reformas, la tortura judicial persistió. El Código Justiniano, compilado en el siglo VI, todavía autorizaba la tortura para extraer confesiones de acusados de ciertos crímenes. Los métodos se volvieron menos espectaculares, pero no menos dolorosos. El eculeo permaneció en uso. Los garfios de metal siguieron desgarrando carne. La quemadura con hierros calientes se estandarizó como técnica de interrogatorio. El imperio había abandonado la ejecución como espectáculo público, pero no había renunciado a la violencia como herramienta de justicia. Esta continuidad revela algo profundo sobre la naturaleza del cambio histórico. Las transformaciones culturales masivas rara vez ocurren como rupturas completas con el pasado. Más bien, prácticas antiguas se modifican, se recontextualizan, se privatizan. Las ejecuciones públicas desaparecieron, pero las ejecuciones privadas continuaron. La tortura espectáculo se prohibió, pero la tortura forense permaneció legal. El lenguaje cambió. Los justificativos evolucionaron, pero la violencia fundamental del sistema persistió durante siglos. ¿Qué lecciones podemos extraer de este sistema brutal? La más obvia es que la legalidad no garantiza moralidad. Todo lo que hemos descrito era perfectamente legal bajo ley romana. Jueces ordenaban estas torturas, legisladores las autorizaban, filósofos las justificaban. El consenso social respaldaba el sistema, y sin embargo, desde perspectiva moderna, reconocemos estas prácticas como atrocidades independientemente de su legalidad contemporánea. La segunda lección es sobre la normalización de la violencia. Los romanos que asistían a ejecuciones no eran monstruos inherentemente más crueles que personas de otras eras. Eran individuos normales que habían sido socializados en una cultura donde ciertos tipos de violencia eran aceptables, incluso entretenidos. Esta normalización ocurre en todas las sociedades. Las formas específicas de violencia aceptada cambian, pero el proceso psicológico de normalización permanece constante. La tercera lección involucra la función política del terror. Roma usaba ejecuciones públicas no principalmente para castigar crímenes individuales, sino para mantener orden social a través del miedo colectivo. Este patrón se repite en historia humana con regularidad perturbadora. Regímenes totalitarios modernos han empleado estrategias similares: ejecuciones públicas, tortura sistemática, castigo colectivo de familias. Los métodos específicos evolucionan con tecnología disponible, pero la lógica subyacente permanece familiar. La cuarta lección es sobre resistencia y resiliencia humana.
Incluso bajo las condiciones más brutales imaginables, personas encontraban formas de mantener dignidad, solidaridad y esperanza. Los cristianos reinterpretaban martirio como victoria espiritual. Las familias arriesgaban sus vidas para recuperar cuerpos. Los prisioneros se apoyaban mutuamente en celdas oscuras. La capacidad humana de encontrar significado y conexión, incluso en medio del horror absoluto, es quizás la evidencia más fuerte de algo indestructible en el espíritu humano. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La pregunta final que planteamos al inicio era si podría sobrevivir a las puniciones de la justicia romana. La respuesta honesta es que tus probabilidades dependían casi enteramente de factores fuera de tu control. Tu estatus social al nacer, tu ciudadanía, el capricho de autoridades locales, el humor del emperador, tu utilidad potencial como esclavo versus tu valor como espectáculo. La justicia romana no era ciega. Veía perfectamente tu clase social y ajustaba tu castigo en consecuencia. Pero la pregunta más importante no es si sobrevivirías físicamente, sino si mantendrías tu humanidad en un sistema diseñado para destruirla. Los verdugos que ejecutaban órdenes día tras día. Los espectadores que gritaban por sangre en las gradas. Los legisladores que codificaban atrocidades en ley, los filósofos que las justificaban intelectualmente. Todos enfrentaban la misma prueba moral. Podían reconocer la humanidad de aquellos que el sistema designaba como desechables. Algunos fallaban esta prueba espectacularmente. Otros la resistían silenciosamente, y la mayoría simplemente la ignoraban, aceptando el sistema como realidad inevitable. Esta distribución de respuestas morales no es única a Roma, es el patrón humano universal frente a injusticia institucionalizada. Lo que cambia a través de historia no es la presencia de estas dinámicas, sino nuestra conciencia de ellas y nuestra voluntad de resistirlas. Roma cayó eventualmente. Sus anfiteatros se convirtieron en ruinas románticas cubiertas de hiedra. Sus leyes de tortura fueron reemplazadas por nuevos códigos legales que proclamaban principios más humanitarios. Pero las preguntas fundamentales que su sistema de justicia planteaba permanecen con nosotros. ¿Cómo equilibramos orden social con dignidad individual? ¿Cuánta violencia estamos dispuestos a tolerar en nombre de seguridad? ¿Quién merece protección legal y quién puede ser legalmente brutalizado? ¿Y cómo mantenemos nuestra humanidad cuando las instituciones que nos rodean normalizan la crueldad? No hay respuestas fáciles a estas preguntas, pero la historia romana nos enseña que ignorarlas tiene consecuencias. Un sistema que trataba ciertas vidas como completamente desechables, eventualmente se colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones. La violencia que usó para mantener orden finalmente erosionó las bases morales que hacían ese orden digno de mantener. Entonces, sobrevivirías a las puniciones de la justicia romana. Quizás no físicamente, pero la verdadera pregunta es si sobrevivirías moralmente, si mantendrías tu capacidad de ver humanidad en el condenado colgando de la cruz, el esclavo atado al poste de tortura, el prisionero esperando su turno en la arena. Esa es la prueba que la historia romana nos presenta. Y es una prueba que cada generación debe enfrentar nuevamente en sus propios términos.